Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. En este vídeo vamos a ver cómo hacer los palos de cualquier barco, bien sea trinquetes, mayores, mesanas o incluso palos de bandera, de una manera fácil, rápida y con un resultado espectacular. Así que venga, sin más rollo, vamos con el vídeo. La realización de cualquier palo de un barco, tanto en kit como en modelos de arsenal, va a ser un trabajo que es complicado, ya que normalmente viene el palo de una manera cilíndrica y tendremos que darle la manera cónica, la manera que tienen todos los mástiles y todos los palos de un barco. Para este ejemplo vamos a realizar el bauprés y el botalón del albatros. Como veis, son maderas totalmente cilíndricas y que tienen que unirse mediante los orificios del tamborete, que como veis son bastante más pequeños y no cogen. Ahí tenéis el bauprés, que nos trae un palo redondo, sin más historia, bastante más largo del original, cosa que es de agradecer, ya que como veis en los planos de escala 1:1, pues nos va a sobrar parte para hacer el bauprés. Esta parte la vamos a usar para fijar uno de los elementos que vamos a necesitar, que es eso, un taladro. Corriente y moliente, en este caso es de batería. Si es de batería, pues procurad que tenga la mayor cantidad de batería posible. Además del taladro, vamos a necesitar papeles de lija de distinto grano. En este caso yo voy a usar 3, 180, 80 y un 320. Como se trata de hacerle una conicidad que sea cónico de forma progresiva, hacerlo a mano va a resultar complicado, no va a quedar parejo y va a ser un pegote. Así que vamos a utilizar este taladro como si fuese un torno. Como veis, introducimos el bauprés, el palo con el que vamos a hacer el bauprés, en la cabeza del taladro y ya lo tenemos preparado. Y ahora vamos a cortar pues distintos papeles de lija a un tamaño pequeñito, ¿vale? Un tamaño pues 2-3 centímetros, algo que nos sea fácil de utilizar para poder ir tallando poco a poco el palo con el que vamos a hacer el bauprés de una manera progresiva e ir dándole cada vez un acabado más fino. Como veis, simplemente cortamos el papel de lija, como os he dicho, un par de centímetros, y vamos a rodear el mástil. De esta manera voy a ir aplicando presión de una manera progresiva, desde más fino que va a ser la punta hasta poco a poco ir engordando hasta la parte de atrás. Como el palo que nos ofrece este kit de montaje es bastante más grande, como veis no tengo problema porque la parte de atrás la acabaré cortando. En este caso me he dado cuenta que la de 180 es muy fina y me va a costar mucho tiempo. Esto no sé yo cómo decirlo, pero es mejor que sea más fina a que sea más gorda. Si es más gorda puede comer muchísimo y que os lo carguéis. Pero bueno, en este caso la de 80 va muy bien también. Probamos, le vamos dando al botón y el mismo giro del taladro hace que la limada, el tallar este mástil sea de una manera uniforme, sea de una manera cónica y nos va a permitir tener un acabado brutal. Es una pasada, porque nos va a simular, por así decirlo, pues un torno casero, ¿vale? El que no tenga torno o no tenga posibilidad de comprarlo, pues de esta manera podremos tallar trozos de madera sin ninguna complicación. De esta manera he tallado yo hasta cañones, ¿de acuerdo? Solo que hay que ponerle un soporte en el otro lado. Como veis, vamos lijando más sobre la punta y menos conforme nos vamos acercando al taladro, y de esta manera vamos haciendo que el corte, la lija, el grosor del mástil, ¿vale?, con el que vamos a hacer el bauprés, pues cada vez sea más fino y más cónico, y además sea más fino y más cónico de una manera regular, que es el resultado que queremos hacer. Es muy fácil de hacer, ya os digo, si cogéis una lija fina que no coma demasiado, tardaréis un poco más, pero el resultado os va a ser más fácil de que no metáis la pata y no os salgan bollos, no os salga una zona del mástil donde tengáis un rebaje un poco mayor, por así decirlo, ¿vale? Así que tened un poquito de paciencia y con una lijita vais dándole, veis cómo se va saliendo
la lija, la lima sobrante, lo que sobra, y veis como ya va cogiendo, no sé si se aprecia bien en el vídeo, la parte más cónica. Ya estamos consiguiendo lo que necesitamos. De vez en cuando es conveniente ir parando e ir comprobando que el Baupress encaja en el tamborete, ¿vale? Pues si no encaja, pues continuamos la maniobra y seguimos comiéndolo hasta hacer que encaje. Como veis, ya empieza a encajar y ya lo tengo prácticamente preparado. Una vez que he conseguido que encaje la primera vez, es hora de cambiar el papel de lija. Le damos un poquito más para que encaje mejor. Es mejor que nos deje un poco de sobrante por la punta y recortárselo después, a que vayamos al límite. Pues le comemos un poquito más y ahora va a tocar pasar a un grano más fino para darle un acabado. Estamos con el 80, y ahora pasamos a darle un poquitín de 180. Con la lija de 180 vamos a acabar de ajustar el tamborete, ¿vale? Porque así ya tendremos el ajuste perfecto, como veis. ¿Veis? Ahí tengo lo que estoy buscando, que es que entre sin ningún problema. Y una vez que tengo ya el ajuste perfecto, cogemos lija de 320, ¿vale? Que esta lija es la que se usa para lijar pintura en los acabados de cuando se da yeso en una pared y esas cosas. Es un grano finísimo, es el que uso para maquetas de plástico. Pues con esto le vamos a dar el acabado final. Esto no come prácticamente nada, ¿vale? Entonces podéis darle sin miedo que esto no come prácticamente nada, pero os va a dar un acabado perfecto para ya simplemente montar las piezas y barnizarlo. Como digo, esto es un lijado de finalización y el acabado, como veis o como veréis ahora, es perfecto. Veis que no come prácticamente nada, pero como os digo, os deja un acabado que parece, de fábrica. Y una vez que ya tenemos el Baupress preparado, pues solo tenemos que quitar. Como veis, yo creo que ha quedado perfecto. Ha quedado, veis, cónico, no se ven resaltes, no se ven rebabas, y el lijado de 320 pues ha dejado, no sé si se ve bien, ya os digo, perfecto. Y ahí tenéis el tamborete que entra sin ninguna dificultad. ¿Veis? Sobra un poquitín que luego nos lo comeremos con la sierra japonesa. Y ya está eso preparado para añadirle el botalón. La realización del botalón es esencialmente lo mismo, ¿de acuerdo? Y no la vamos a repetir. Pero como veis, el botalón lleva el tamborete a mitad del palo, ¿de acuerdo? Pero el proceso es el mismo. Y como os digo, pues no lo vamos a repetir. Insertamos el palo con el que vamos a hacer el botalón, pues lo mismo, lo insertamos en el taladro, le ajustamos el cabezal y pasamos a limarlo hasta conseguir pues el grosor deseado, como siempre de una manera cónica, para que nos quede lo más parecido al real posible. Comprobamos que el tamborete entra hasta donde queremos que llegue y ya lo tenemos preparado para realizar los cortes y montarlo uno encima del otro. El montaje completo del palo pues lo veremos en el siguiente vídeo del Albatros. En este vídeo solo hemos visto cómo realizar esos palos a partir del palo original que te da y cómo hacerlo cónico. Pero bueno, ahí tenéis las tres partes, tenéis el Baupress, tenéis el tamborete y tenéis el botalón, ¿vale? Y cómo tenéis que ponerlo, que vienen los planos en los planos del Albatros, ¿de acuerdo? Así que ya os digo, esto lo veremos en el próximo vídeo. Ahora, y ya para terminar el vídeo, solo enseñaros el resultado final. Como veis, ahí está sobre el plano y yo creo que ha quedado pues casi perfecto. ¿Veis que está justo a la altura del plano? Pues bueno, amigos, con esto, como digo, llegamos al final del vídeo. Ahí tenéis el trabajo terminado, a falta de barnizarlo antes de ponerle toda la cabullería. Esta manera de hacer los mástiles a mí me ayuda mucho, es bastante fácil, queda bastante bien y evita pues tener que hacerlo a mano. Tener que hacerlo a mano con lo largo y lo pesado y lo engorroso que es eso y lo mal que queda algunas veces. Como siempre, muchísimas gracias, repito, por llegar hasta aquí. Darnos un like, suscribiros, dejadnos en los comentarios pues sugerencias de temas de esto, vídeos que os gustaría hacer, temáticas del canal, en fin, lo que queráis. Que siempre pues lo intentaremos, los leo todos e intentaremos hacerlos pues lo más rápido posible.
Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo de modelismo y maquetas.